Hola amigos, bienvenidos a Podcast Hoyo, el podcast sobre karate y sus habitantes. Perdonen el retorno ahí. Y de Practicante, sus Jorge, que se te ha practicantes, me ido la, salió, se te ha ido la se me concentración dio con la la música. concentración. El podcast sobre karate y Como sus decía, practicantes, no sus habitantes. Bueno, eso para sus adelante. habitantes también porque para aquellos que vivimos También. el día a día del karate, también habitamos el mundo del karate. Pero sí, fue un lapsus freudiano, me imagino. Bien, Como decíamos antes, tú decías lo de la pelota, ¿no? Me explicabas sí, lo de que es sí, desconcentrarse exactamente. y curiosamente aparece la música Es para, porque tenía la ventana confirmar. abierta, y me pasó la retransmisión de Podcast Dojo en nuestro canal de Facebook. Bueno, estamos en el episodio número 201, y bueno, pasamos un hito importante con nuestro episodio número 200 y, bueno, estamos llegando, estamos en diciembre del 2023, estamos llegando al final de este año. Y como todos los años, Spotify, que es la aplicación que nos permite publicar este podcast, nos manda las estadísticas del año que ha pasado. Estas estadísticas son referentes nada más que al podcast de audio puesto en la plataforma de Spotify. No sabemos cómo le va en las otras plataformas y nada, no sabemos cómo le va a los videos, ¿no? Pero el podcast más popular de este año, el que ha tenido más oyentes, el que ha sido bajado, streameado, por así decirlo, más veces, fue el podcast número 135 que dice: ¿qué hacer para que el karate sea más funcional? Ese episodio fue el más escuchado y el más visto en este año. Lo cual quiere decir algo, ¿no? Hay un interés específico sobre la audiencia, de parte de la audiencia, ¿no? Claro. Este, Mm. sobre la temática, ¿no? Y que puede ser importante o de relevancia para el tema de hoy, que vamos a hablar más tarde, con Pepe Sensei. Em, un dato también interesante para nosotros, los que estamos de este lado del micrófono, es que de toda la audiencia que tenemos, toda la gente que nos escucha, el 68% nos empezó a escuchar este año. O sea que hemos más que duplicado nuestra cantidad de oyentes. Nuestra audiencia ha crecido un montón, ¿no? Nos escuchan en 35 países del mundo. Los 5 países con más audiencia, los nombro en orden de aparición, ¿no? De cantidad de oyentes. El país donde nos escuchan más es España, seguido de Argentina, Uruguay, Colombia y Chile. Está interesante, ¿no? Que tengamos de, los- de ambos lados del Atlántico y bueno, que le lleguemos a 35 países. A mí me llama la atención lo de España, concretamente, porque España es un país donde es potencia mundial en el karate deportivo. Y yo creo que casi el 70 al 80% me atrevería a afirmar que comulga con ese carácter deportivo. Sin embargo, nosotros comulgamos todo lo contrario. O sea, nosotros apelamos a un carácter funcional y un carácter más antiguo. Por eso me llama especialmente la atención que sea España uno de los que más escucha. Evidentemente en España también hay un interés por conocer otras facetas del karate, si no, no sería el Mm, país que más nos escuchan, ¿no? claro, evidentemente, sí. Este, después, a mí me llama un poquito la atención que Uruguay esté tan alto igual, porque es un país chiquito. Me imagino que será porque yo soy de Uruguay, no sé. Este, pero somos un país chiquito. Incluso hace poquito se hizo el censo en Uruguay y somos 3.400.000 personas en Uruguay, ¿no? O sea que, sin contar los uruguayos que estamos afuera. Y a mí me parece, y lo que decían los datos era que si no hubiera sido por la gran inmigración que hemos tenido desde mayoritariamente desde Venezuela, la población hubiera decrecido en Uruguay. O sea que, digo, hace toda mi vida hemos sido 3 millones y parece que vamos a seguir siendo 3 millones. Después un dato que también está interesante es el rating que nos dan eh, los, eh, la audiencia. Y tenemos un rating de 4,9 por sobre 5, ¿no? Este,
Y 1.194 personas nos han puesto como el mejor podcast, entre los 10 primeros podcasts nos han incluido a nosotros, y 509 personas nos han puesto como sus podcasts favoritos. O sea que, te digo, tenemos una audiencia que nos sigue y que aprecia el contenido, ¿no? Mm. Este, un dato interesante también es cómo comparte la audiencia nuestro podcast con otra gente, cómo les cuenta a otra gente de que existimos, de que hay un podcast interesante sobre karate. Y el 59%, a mí me sorprendió esta cifra, el 59% usa WhatsApp para contarle a otros de nuestra existencia. Después el 14% usó Facebook, el 11% Instagram, el 8% por enlace directo y 8% por vías que Spotify no puede identificar. Digo, pero entonces ha sido un año muy positivo para este podcast. Hemos crecido, hemos comulgado con la audiencia, hemos llegado a tener una voz propia, y eh, hemos encontrado un montón de gente que hemos traído al podcast, que ha participado, que le ha hecho mucho bien al podcast, a nuestro mensaje y por lo tanto al karate también. No sé qué te pareció este año, vos, Pepe. Sí, a mí me llama la atención precisamente porque, bueno, empezamos con la pandemia, donde todo el mundo prácticamente estaba encerrado. Es cierto que, bueno, nosotros hicimos un proyecto, Mm, sabíamos que no iba a ser fácil, y como en los colegios, tú lo sabes, Jorge, o en las universidades, o en las escuelas, etcétera, etcétera, los proyectos funcionan a 3 años vistas, digamos. El primero es bueno, de encaje del proyecto, el segundo es un poquito de conocimiento de lo que se va haciendo, y el tercero es donde da su fruto ujú, todo aquello que sea. Por eso las carreras no son menos de 2, 3 años, ¿no? Porque no tiene ningún sentido. Entonces, ha coincidido curiosamente. Y precisamente ha pasado también cuando nosotros hemos definido aún más todavía la línea editorial, porque al principio, bueno, había mucho más entrevistas, como la gente sabe, ¿no? También es verdad que los primeros eran en diferido, muchos se hacían, además, eran audios, no eran vistos. Pero a partir de que definimos totalmente la línea editorial y salíamos nosotros normalmente hablando de lo que nosotros nos gusta, el tipo de karate que nos mm, gusta y a dónde buscamos, parece ser que es cuando ha explotado. O sea, que es lo que tú dices, es como si hay un interés por el karate general, pero ha habido como un interés también por este tipo de karate, ¿no? Y quizá es lo que ha hecho que, bueno, que la gente nos apoye, ¿no? Porque la verdad es que nos sentimos agradecidos que estemos aquí cada sábado y que haya gente que está ahí también escuchándonos. Por ejemplo, Carlos venía ahora de Madrid de un curso ujú, y venía escuchándonos en los podcasts anteriores que no había claro. escuchado. O sea, decía, me quedan 3 horas de camino a Sevilla, mándame un podcast que sea larguito. Y le he mandado uno de los que tenemos de 2 horas y media. O sea que hay un interés, parece ser, bastante obvio. Y bueno, nos alegramos, sobre todo nos alegramos. Exactamente, nos alegramos. Estamos muy contentos de que la gente, bueno, vea valor en nuestra labor, ¿no? Mm. Antes de seguir, también quería pasar un video con motivo de los 200 episodios que nos mandó Franco Recurso Sensei desde Argentina. Así que se los paso. Hola, ¿cómo están, amigos de Podcast Dojo? Bueno, quería felicitarlos por esos 200 programas que semana a semana he escuchado con tanto interés y con tanta alegría. Agradecerles por enseñarnos siempre y, como dice muchas veces el Sensei Jorge, por ser ese faro que nos ilumina a los practicantes en este mar del karate que practicamos con tanta pasión. Así que felicitarlos, alentarlos a seguir así y que cada vez seamos más oyentes y más participantes en este gran programa. Así que les mando un abrazo grande y bueno, por muchos años más. Muchas gracias, Franco Sensei. Gracias por seguirnos, por aportarnos. Franco Sensei participó aquí en el podcast en un par de ocasiones y también
siempre manda comentarios y siempre manda excelente información. Es un profesional, es un referente en lo que hace. Es una, aparte es una persona que no se quedó en la etapa deportiva, sino que siguió profundizando. Así que muchas gracias, Sensei, gracias por tu mensaje. No sé si hay gente que lo sabe, Jorge, pero sería bueno quizás anotarlo o recordarlo. Franco Recoso ha practicado con nosotros y nosotros con él, online. Mm. Y él hace un karate deportivo y lo hace muy bien. Y nosotros, como sabéis, estamos en las antípodas. Sin embargo, no había ahí ningún tema por medio, era solamente práctica, ¿no? Trabajando las catitas y todo eso. Sí, y O sea si que, mal no recuerdo, Franco estuvo también en la clase que di en Buenos Aires, presencial. Un monstruo físico técnico. Este, recuerdo que en alguna discusión en línea alguien del llamado karate tradicional lo retó a ir al tatami. Franco Sensei, por supuesto que no prestó atención, pero yo pensaba, te va a matar, no te va a matar, porque es una persona con una habilidad, pero además es muy alto, es ¿no? Encima, ¿no? alto, fuerte, explosivo, técnico, digo, es, eh, es una pesadilla. Y aparte inteligente, entonces ya no se le puede entrar por ningún lado. Así que no anden por ahí retando a Franco Recursos Sensei, por favor. Por si Por acaso, ¿no? favor, no. Es, es, eh, es malo para la salud. Bueno, hoy tenemos un tema. Quiero contarle a la audiencia de cómo entramos en el tema. El otro día en nuestras redes, en nuestro grupo de Karate Jutsu Kyukai, alguien se refirió al karate funcional como una moda, como algo pasajero, una moda del karate actual. Lo cual me puso a pensar, porque me llamó la atención, porque dije, bueno, eso se podría haber dicho sobre cualquiera de las fases históricas del karate, ¿no? Este, y eso me puso a pensar, bueno, ¿cuáles fueron las fases históricas del karate? Eh, y aparte, porque no en todas, pero casi todas las fases históricas del karate, alguien ha quedado practicándolo. O sea que ahora Mm. tenemos una serie de caminos paralelos que se llaman karate todas, pero que hacen, em, son actividades diferentes, distintas, pero que todas se cobijan bajo el nombre de karate, y que tienen objetivos diferentes, ¿no? Y bueno, esa era la idea de hoy, era, ¿qué tal si hacemos un recorrido histórico desde el pasado hasta el presente y hablamos sobre las corrientes del karate, pasando desde el karate original, este, y después las distintas facetas del karate antes de ser karate do, después lo que podemos encontrar dentro del abanico que llamamos karate do, pasando por el karate deportivo y bueno, y terminando con esta última moda, entre comillas, del karate funcional. ¿Qué te parece, Pepe? No, me parece perfecto, porque además siempre el conocimiento es bienvenido, ¿no? No podemos cerrarnos a lo que sabemos nosotros y que el karate podamos pensar que nace a partir del maestro de nuestro estilo, de nuestra escuela, ¿no? En el caso de Shotokan, pues será Funakoshi, en el caso del Goju Ryu, pues sería Miyagi, etcétera, etcétera, ¿no? Cada escuela tiene sus maestros, ¿no? Que les apalan o les apoyan, ¿no? Y parece ser que no ha habido nadie a partir de entonces. Entonces, bueno, haciendo un recorrido histórico, pues sin entrar en valoraciones de cuál es mejor, cuál es peor, eso cada uno que lo valore, porque para lo que para mí es mejor puede ser para otra persona que no. Entonces, no vamos a entrar en ese tipo de valoraciones, sino bueno, en algo que es obvio que ha habido modas, en este caso necesarias, porque para que las cosas se expandan tiene que conocerse y tiene que ser tendencia en un momento dado histórico. Y no sé tanto, no usar tanto esa palabra como algo despectivo, ¿no? Como que es malo, que algo esté de moda. Eh, las modas se pueden perpetuar y pueden cambiar también, evolucionar hacia otras variantes, ¿no? Entonces, yo creo que, como tú dices, Jorge, todos los karates han tenido su momento
y esos momentos pues han sido aprovechados bueno, afortunadamente por aquella gente que estaba ahí en ese momento, en ese presente, y la han sabido extender o expandir. Bueno, entonces nos tiramos el agua siempre desde la más profunda humildad y el mayor de los respetos. eh, Vamos a intentar buscar no solamente lo que nos diferencia, sino lo que nos une con todas las corrientes del karate. Este, y que quede claro de antemano que no estamos aquí para faltarle respeto a nadie, no queremos que nadie se sienta ofendido por la temática de hoy y por lo que podamos llegar a decir. Si alguien tiene una opinión, es bienvenido a expresarla en los comentarios y la vamos a leer. Entonces, bueno, nos tiramos el agua. Digo, pienso que históricamente corresponde hablar de lo que podríamos llamar eh, el, el karate original, por así decirlo, que no era ni karate, ¿no? Era esa mezcla de dos corrientes, la corriente china del Tode y la corriente nativa del Ti, Autóctona, sí. autóctona, ¿no? De Okinawa, que se funden en lo que vendría a ser el proto-karate, ¿no? Incluso hablando con Gerardo Valve Sensei, que es una autoridad, es una biblioteca parlante y caminante, Gerardo Sensei, él me contaba que los indicios históricos parecen indicar que Bushi Matsumura, no sabía katas hasta que le indicaron, tenés que ir a entrenar con tal persona, un chino, y ahí fue donde aprendió sus primeros katas, siendo ya un exponente hecho y derecho, y que esa fue la entrada del concepto de katas a lo que después conoceríamos con karate, con la inseminación, por así decirlo, de las influencias chinas, que sí tienen una tradición muy larga de katas, ¿no? No sé qué te... A nosotros nos parece un poco descabellado, ¿no? Porque da igual la corriente que sigamos, todos identificamos al karate como kata dentro del kata, Claro. ¿no? A lo mejor la utilizamos de forma diferente, pero incluso el karate más moderno, ¿no? Tiene también sus versiones de kata. Es más, se siguen creando katas nuevas y en diferentes estilos. Algunas tienen tantas que ya no sé si caben. Y es curioso porque si Masumura no practicaba kata, ¿en qué momento se crearon tantas katas? ¿Quién las creó y el propósito cuál fue? Bueno, no, Matsumura Ah, practicaba katas. Lo único que se dice es sí, que en determinado momento no, y después aprendió katas. exactamente, las aprendió. O sea, igual estaban ya en otro sentido, con lo cual estamos quizá hablando también de dos formas de 2D ya en la época. Exactamente, o sea, O sea, que ya existía esa separación incluso en los ancestros, claro, ¿no? dónde empieza el ti y dónde termina el ti y empieza el tode, y bueno, y no sé cuándo se transforma en esa fusión que hoy llamamos karate, ¿no? Lo que también es importante de resaltar es que dentro de las artes chinas hay dos sistemas que influyen en el karate, que son el puño del monje y la grulla blanca, ¿no? Que, bueno, si uno lee el Bubishi, se hacen referencia constantemente a esos dos estilos, Ujú. y que, bueno, que todavía, especialmente la grulla blanca, es reconocible en algunas partes, en algunos katas, de varios estilos, ¿no? Eh, Incluso mantienen el nombre, claro, los Hakusuru sí. concretamente. Es el problema que si uno va a YouTube y busca Hakutsuru, te aparecen 10 katas totalmente diferentes, ¿no? Totalmente diferentes, sí. Pero hay varias tradiciones eh, que tienen una conexión directa con la grulla blanca, y si no, después tenemos muchas veces quizás pequeños trozos en nuestros katas, pequeños rastros de, de- en los katas. Y después sería interesante también que habláramos, Pepe, un poquito más adelante en la historia, de por qué los katas han perdido esa cualidad china que tenían antes,
Y ahora, si uno ve, más allá de los estilos que uno vea, no Uechi Ryu, pero si uno va a Shorin Ryu, va a Goju Ryu, va a Shotokan, va a Shito Ryu, ve algunas cualidades semejantes, ¿no? Como por ejemplo la predominancia del Seiken, del puño, etcétera, etcétera. Que no son así los katas que son previos a eso, o las versiones de los katas que son previos a eso. Eso podría ser un tema que estaría bueno. Sí, la forma de hablar, colocar ¿no? los puños, la forma de cerrar la mano, etcétera, etcétera. A mí me llama la atención, la curiosidad es porque estamos hablando de cuando el karate todavía no era karate y bueno, y era un sistema de lucha autóctona, ¿no? O de Okinawa. Evidentemente, si aprendieron de los chinos, ocurrirá un poquito como pasó con los japoneses, ¿no? Con el karate okinawense. Elegirían aquello que ellos no tenían. Una de ellas pues, sería a lo mejor la formación de katas. Siempre estoy hablando desde la idea que yo tengo y del conocimiento que yo he podido leer, ¿no? Y evidentemente, si eran escuelas de lucha, no creo que no se alimentaran de las formas de lucha china. Seguramente no dirían, bueno, no traerían cosas que debilitara su sistema, me refiero marcial. No. Con lo cual, las katas que trajeron, esas dos concretamente, tanto la grulla como el puño del monje, cuando no estaban tan tuneadas, tendrían que ser sistemas muy potentes de lucha para que lo adoptaran y lo aplicaran dentro de su tudí, ¿no? Sí, incluso Gerardo Valves Sensei apunta a un proceso de efectivización, o en el sentido de Exactamente. que se desprendieron de todo lo que veían como superfluo dentro de los sistemas chinos y quedaron con lo que realmente sentían que les O sea, que no se servía. trajeron la estética, me refiero No, solamente. no. Cosa que sí ha pasado más adelante en el proceso Eso sí. inverso. En el proceso inverso. Bueno, mira, vamos a leer un poquito de saludos. Mm. Roberto Bonet, sensei, me toma el pelo, me dice, muy buenas noches, habitantes de Podcast Dojo. Un abrazo grande desde Tenerife. Me la merecía esa, gracias, gracias Roberto. Henry Planos dice, un saludo muy cordial desde Carolina del Norte. Sensei, estoy sobre el video. Ahora toda mi familia está en eso, mi esposa e hijas. El tema de hoy yo le voy, le voy al tradicional familiar. Un abrazo. Bueno, gracias Henry. Te espero que no defraudemos a tu familia. Estamos haciendo lo mejor posible. Aparte, andamos medios engripados. Hacemos lo que podamos. Disculpen. Bueno, José Suárez dice, muy buenas noches desde las islas del Sal, Cabo Verde. Mirá, de Cabo Verde. José Suárez, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos desde un lugar tan lejano. Yo tenía un gran compañero de dojo en el Samurai Dojo que se llamaba Palau López, que venía de Cabo Verde también. Después Facebook User dice, buenas noches, Sensei Jorge y José, se presenta un buen episodio. Ánimo. Gracias, gracias. David Ortega Sensei dice, enhorabuena por los datos del podcast. Gracias, David. Mirá, Alejandro Cavaliari Sensei dice, muy buenas noches, estimados amigos, volviendo al podcast luego de un tiempo, después de unos momentos difíciles. Saludos para todos desde Chito Argentina. Bueno, espero que esté todo bien, Sensei, y que me alegro que estés aquí nuevamente en el podcast. Mira, Lucho nos manda un saludo, dice, buenas tardes de Atlántida, Uruguay. A mí siempre me gustó estar a la moda. Está funcionalizando. Mira, Ricardo Rodríguez nos manda un comentario bastante largo. Voy a leerlo, a ver si se puede leer todo. Dice, hola, soy Ricardo de Zaragoza, practicante de Goju desde más de 40 años. Yo me inicié en el estilo Sankukai y ya al poco tiempo seguí con Goju. Pero la faceta deportiva no me ha interesado nunca. El karate tiene que seguir por la senda que nos ilusionó en los 80. Un Maigeri es efectivo ahora y entonces. El karate deportivo es algo vacío. Cuando empecé, un campeón de España me parecía Dios. Hoy no me interesa lo más mínimo. Yo a mis alumnos les enseño un karate efectivo sin ningún campeonato ni ningún entrenamiento en ese sentido, desde los niños a los adultos. Las artes marciales no deben ser deporte. Un saludo y a seguir. No abandonéis. Gracias, Ricardo Sensei, gracias por tu mensaje, y bueno, gracias por seguirnos. Carlos Vera Sensei dice, buenas noches, Sensei, un poquito tarde, pero aquí estamos, como cada sábado, dispuestos a aprender. Gracias, Carlos Sensei, gracias por seguirnos. Ricardo Collado dice, buenas tardes, Sensei, saludos de Puerto Varas, Chile. Vamos arriba, Chile, bienvenido, Ricardo, gracias por estar.
Javier Armando Cristanchi dice, buenas noches, Sensei, saludos de Formosa, Argentina. Vamos por las próximas 100 emisiones del podcast. Vamos con todas. Gracias, Javier, un abrazo. Y Alejandro Sensei dice, sí, ya por suerte todo bien. Abrazo grande. Bueno, me alegro, Sensei. Abrazo, y bueno, tenés que volver al podcast. Bueno, ya dejamos pusimos como contexto básico, piedra fundamental, el ti y el tode, esa fusión que se genera en Okinawa a partir de las tradiciones autóctonas, la mezcla con la influencia de los sistemas chinos que llegan a Okinawa. Y en algún momento, en algún lugar, empieza la idea de lo que después llamaríamos karate, ¿no? Que comienza la transformación de ese sistema híbrido que se conformaba del Ti y del Tode. Comienza esa transformación por alguien que es históricamente conocido ahora, que es Anko Itosu Sensei. Empieza a transformar. Él había sido alumno de varios de los principales, no todos, pero varios de los principales maestros clásicos como Matsumura, y transforma ese sistema que aprendió, lo transforma en un sistema apto para su uso como educación física escolar, ¿no? Y esta transformación tiene lugar durante el proceso de asimilación de las islas Ryukyu a Japón, la transformación de Ryukyu a Okinawa, y está claro que tanto Itosu como aquellos que lo siguieron, que fueron los que ayudaron a seguir esta vía, eran partidarios del partido japonés, o sea, que eran pro-japoneses en su visión de lo que veían para el futuro de Okinawa, lo veían como una parte de Japón. Y bueno, se ve claramente en los discípulos que después, que eran los más importantes en esta parte del proceso, que podemos hablar como Hanashiro Chomo y Yabukensu, ¿no? Por ejemplo, para dar. O sea, sé que después Itosu tiene otros alumnos que también son más interesantes desde el punto de vista histórico, pero vienen un poquito después, en esta etapa inicial de la lucha por integrar a este nuevo karate, el karate transformado por Itosu, integrar eso dentro del sistema escolar en Okinawa. Los mayores exponentes ven a Yabukensu, el sargento, y Hanashiro Chomo y otra gente de ese estilo. Y a mí esta etapa siempre me resultó un poco frustrante porque cuando uno lee sobre ella, parece como que fuera un karate muy, muy distante a lo que hacemos nosotros. En cambio, yo leyendo un libro sobre Anko Itosu, lo tengo ahí, de Joe Swift, donde vienen fotos y fotos históricas de la época. Y leyendo el otro día también el nuevo libro sobre Shotoku Kian, que publicó Patrick McCarthy Sensei. También tiene una parte con un libro inédito de Shotoku Kian Sensei. Las fotos que se muestran ahí parecía el karate de hoy. O sea, las fotos de Yabukensu podrían ser sacadas de cualquier dojo de la JKA de hoy. O sea, gente haciendo Yodanuke, Ageuke, Gyakusuki en Senkutsudachi, gente haciendo Oizuki, gente haciendo Gedan Barai. Ese es el karate que creó Itosu. Y fue el que después se expandió por el mundo. Y la conexión técnica es directa. Yo insto a cualquiera a comprar uno de estos dos libros que digo, que vea la prueba gráfica. Las fotos que hay de Yabukensu dando una exhibición del nuevo karate era
podría ser cinturón negro de la JKA en 1957 sin problemas, sin problemas. Mm. Este, Yo no sé qué creo te parece. sí, bueno, yo creo que un proyecto tan grande como transformar el karate antiguo en algo tan diferente y dirigido no a un público concreto o más reducido como eran estos karatecas antiguos que eran, la mayoría eran guerreros de familias incluso guerreras, ¿no? Transformarlo en un proyecto educativo de cara a la sociedad, evidentemente solo no estaba Itosu, seguro. Eso por un lado. Y por otro lado, necesitaría apoyos estatales, pero también de los compañeros, ¿no? Conociendo además a Okinawa, ¿no? Que allí se conocían todos, uno era imposible que hiciera un proyecto así sin el apoyo, por lo menos, de una gran mayoría. Y por otro lado, no creo que fuera un proyecto que nace de la noche a la mañana. Venga, me levanto y hago un Gedan Barai así, una Geuke así y una patada de determinada manera, ¿no? Y el famoso Izuki de avanzar y golpear. Sino que seguramente habría ya un estudio previo de cómo transformar una técnica en un ejercicio. Y eso tampoco creo que lo hiciera solo. Lo que pasa es que fue el artífice, quizás. Sí, Nosotros lo incluso. sabemos, perdón, Sí, nosotros lo sabemos porque cuando hemos construido el Quijón de Toudí, lo hemos tenido que reunir, lo hemos diseñado, lo hemos pensado, lo hemos transformado y en nuestra mente ya estaba eso, ¿no? Ya estaba aquí, solo que faltaba materializarlo. Entonces yo creo que no fue un proceso de la noche a la mañana, sino que culminó en una fecha concreta, que es la que todos conocemos, pero que seguramente eso llevaría algunas décadas. incluso para corroborar lo que estás diciendo, Pepe, hay, hay pruebas históricas de que la introducción del karate en el movimiento, en el sistema educacional de okinawense, fue también un tema, una lucha política. Estaban los miembros del partido, los obstinados del partido pro-chino dentro de Okinawa, que también intentaron hacer lo mismo. Intentaron poner un sistema de TODE dentro del sistema educacional. Incluso llegaron a tener una escuela de niños donde introdujeron su versión de esto, ¿no? Pero la que venció históricamente fue la de Itosu, ¿no? Claro, pero exactamente, seguramente por los apoyos que tenía, quizás también por el nivel social al que correspondía. Pero yo creo que las influencias chinas en el desarrollo del Toudí o del karate okinawense influyeron también en ese aspecto, porque ya en aquella época había ya escuelas chinas donde se practicaba Wushu, o sea, como educación física. Hay todo un sistema educativo, bueno, ya sabemos cómo son, ¿no? Los movimientos que hacen, que no tienen que ver nada con las escuelas marciales que todo el mundo nos llega, ¿no? De la familia, algo romántico, sino que ya el gobierno estaba por ahí en medio organizando en las escuelas todo ese tipo de disciplinas. Entonces algo también le caería a la parte de Okinawa, ¿no? Porque siempre pensamos en la influencia desde el punto de vista marcial, pero había relaciones también culturales, ¿no? E incluso hasta religiosas. Y todo eso, pues claro, acaba formándose, acaba cogiendo forma, toma forma y luego, bueno, pues lo utilizan por el contexto social de la época. Quizás sería fácil introducir este tipo de karate en las escuelas porque ya estaba madurada la idea. No, Claro, no es que obligaran a las escuelas a hacer eso, sino que la situación social y política y económica, etcétera, etcétera, permitió que se introdujera y que además se expandiera con cierta facilidad. sí, aparte, yo pienso que Itosu fue estratégico, o sea, la escuela donde Itosu daba clases era la escuela de profesores, o sea que todos los profesores que salían para dar clases en las escuelas eran alumnos de él, ¿no? Y por ahí Claro. pasaron un montón. Eh, entonces digo, pero lo que me llama la atención, y pienso que quisiera pararme acá un poquito, porque creo que es aquí donde veo, o en la transición de esta etapa del karate escolar okinawense al karate do japonés, en esa transición hay algunas cosas que creo que marcan, porque por ejemplo,
Carrios Higaona, que era el progenitor no sé si el progenitor, pero uno de las figuras históricas más importantes de Naha, que después es profesor maestro de Choyo Miyagi, Sensei, etc. Carrios Higaona también intentó introducir su karate en las escuelas, ¿no? Y bueno, no quedó registro técnico del trabajo que él hizo, que él intentó introducir. Pero lo que sí vemos hoy, y eso es el tema que tocábamos hoy, de por qué las técnicas de los katas y de las técnicas las de base que utilizamos en las diferentes escuelas de lo que después fue el Karate-Do, por qué se asemejan tanto entre sí, más allá de estilos. El Goju Ryu es tan predominado por el Seiken como el Shito Ryu, como el Wado Ryu, como el Shotokan, como el Shorin Ryu. No en el caso del Uechi Ryu. Uechi Ryu no. Uechi Ryu parecen chinos con karate-gi. De hecho, las diferencias las vemos nosotros, los karatecas, pero el público en general no ve diferencias entre unos karates y otros. Claro, nosotros sabemos que el Uechi es Naha y el Shito es Shuri y Naha y todo lo que queramos hablar, todo eso. Esa parte que es parte de nuestra identidad, nuestro ADN de karate. Pero hay congruencias, ¿no? Por ejemplo, la predominación del Seiken en las técnicas del karate. Que cuando vemos, por ejemplo, lo que hacía Aragaki Seijo, no había predominación del Seiken. En el Hakutsuru de Kumemura, no sé cuántas técnicas tiene, tendrá 80, 90 técnicas y me parece que tiene uno o dos Seiken. Sí, además, claro, porque sí, depende de la zona, la colocación de la mano es diferente, evidentemente. No es lo mismo pegar en un mentón que pegar en el ojo o pegar entonces la forma de la mano varía. Sin embargo, en las katas más japonesadas vemos que se ha estandarizado una manera concreta de poner el puño independientemente de donde golpees. Y eso es debido precisamente a lo que estamos hablando, ¿no? Que ha creado un modelo concreto, yo diría que un estilo concreto, como existe hoy día, que la competición tiene un estilo concreto, pues lo tiene a nivel educativo, donde no hubiera diferencias a la hora de enseñar, ¿no? Por pura coherencia metodológica, quiero decir que no es... que era posiblemente si nos hubieran encargado nosotros esa misión, yo diría que casi haríamos lo mismo, ¿no? Era una necesidad. Era una necesidad. Si no iban a tener niños muertos en las escuelas. Claro. Todos con nuquite en los ojos. Sí, exactamente. O sea que era un paso coherente a dar. Claro. ¿No? Mira, no sé, la gente nos escribe, tenemos que hacer una pausita para leer. Edel Guiacosa dice, buenas tardes, saludos de Santa Fe, Argentina. Vamos arriba, Edel, vamos arriba, Argentina. Luis Fagundes dice, gran saludo a todos los budocas desde Uruguay. Qué placer escucharlo siempre. Gracias, Luis, gracias por estar ahí y gracias por seguir el podcast. Alfonso Patricio Fredes dice, saludos de Chanco, Chile. Los sigo ya desde bastante tiempo. Felicidades. Bueno, Alfonso, gracias por estar ahí. Vamos arriba. Vamos arriba. Chile también. Vamos arriba. Uruguay, Argentina, España. Todos aquellos que nos siguen. Alejandro Cavaliari Sensei dice, siempre he dicho que nunca entenderé. O sí, jeje. ¿Por qué Funakoshi Sensei fue llamado el padre del karate moderno? El que da el puntapié inicial y revoluciona el karate fue Itosu Sensei. Sí, yo también soy de la misma opinión. Creo que el papel de Funakoshi Sensei fue más de comunicación, de transmisión de ese sistema, ¿no? Incluso, bueno, Funakoshi Sensei era profundamente devoto de su sensei, ¿no? Claro, pero también Itosu era más mayor también, ¿no? Se movió menos y en círculo más limitado allí en Okinawa, mientras que Funakoshi le pasó como le pasa a todos los grandes maestros, que están en el momento adecuado. Y entonces coincidió su nombre con la expansión, con la mayor expansión del karate casi a nivel global. Y entonces, bueno, por eso es más conocido. De hecho, yo creo que hay gente que no conoce que es un maestro que se llama Itosu y la relevancia que tiene. Yo estoy convencido de que hay estilos que ni lo tienen en cuenta. No, incluso yo creo que lo que pasa también con Sensei Funakoshi es que
a través de su contacto con Jigoro Kano Sensei, Mm. entra a la élite de la sociedad japonesa, ¿no? Lo que lo posiciona desde el punto de vista social, la clase socioeconómica en donde se divulga su voz, es la clase que tiene la posibilidad de transmitir esto y de expandir esto. O sea, eh, es un, es un karate hecho entre la gente. Hay que entender que los japoneses, bueno, no, supongo que ahora también pasará, a lo mejor en menos proporción, pero en aquella época, los japoneses de aquella época eran nacionalistas al 100%. Entonces, el Funakoshi también comulgaba con esa idea japonesa, con lo cual estaba dentro de la línea de pensamiento de la época. Y quizás por eso les fue más fácil también que se fijara en él, que si llega, por ejemplo, de Motobu pasaron olímpicamente, porque no era pro japonés y porque tenía otra mentalidad, era menos, Y no menos hablaba conservador japonés. En y no cambio, hablaba japonés. Funakoshi sí. Exactamente. Y ya sabemos que el que no habla japonés es un extranjero, aunque nazcas allí, o sea, toda la vida, ¿no? Tienen una forma de pensamiento muy, muy clasista. Y quizás Funakoshi se ajustaba más a ellos Es que que era otro un maestro intelectual, ¿no? okinawense. Era Era igual, ¿no? una persona intelectual, una persona muy bien Claro. formada, muy bien informada, muy elocuente. O sea, no le entraba, o sea, por donde lo vieras, Funakoshi Sensei era perfecto para cumplir el rol que finalmente cumplió, el rol histórico. Y adoptó las costumbres japonesas muy rápido. Una muestra clara es que dijo, uy, el judogi nosotros nos lo quedamos, ¿no? El judogi que se dejaron para la exhibición lo adoptó rápidamente como algo dentro del karate que él hacía. Cosas que, mientras que él ya practicaba en karate-gi, practicaba en Okinawa, estaba en calzoncillo en la playa entrenando katas. Claro, exactamente. O sea, aparte fue muy estratégico en sus Mm, elecciones claro. de marketing también, por así Mm, decirlo. Digo, es evidente que históricamente el trabajo de Funakoshi Sensei fue excelente y bueno, si no hubiera sido por ese trabajo, la gran mayoría de nosotros no estaríamos haciendo karate hoy, ¿no? mm, Alejandro Caballero Sensei continúa diciendo, luego muchos de sus discípulos continuaron con su legado y de desarrollo de un karate como método de educación física y de las personas. Claro, y ahora vamos a entrar en el karate do también, porque justamente el del desarrollo personal, ¿no? Julio Ariel Lucero dice, buenas tardes, un saludo gigante desde Jujuy, Argentina. Gracias, Sensei, gracias por el saludo, gracias por seguir. Vamos arriba, Jujuy, ¿eh? Lucio Pablo Sensei, que ya ha estado varias veces en el podcast, nos manda un saludo y dice, bueno amigos, abrazo gigante, gran tema el de hoy. Gracias Sensei, gracias por estar ahí, ¿eh? Te queremos de vuelta en el podcast. Sí, bueno, porque justamente ese karate que, 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 que crea Itosu a partir de la transformación de del viejo Tode, ¿no? Y del viejo Ti, que incluso hasta el día de hoy hay partes eh, que están en disputa porque no se sabe bien el origen, pero por ejemplo los Pinan o los Heian se estudian en casi todos los estilos de Yurite hoy, ¿no? Shotokan, tiene los Heian, Shito Ryu, sí, ¿que han tienen sido Heian o no adoptados Heian? prácticamente, sobre todo por las 4 escuelas principales, llamadas japonesas están. No, no, las cuatro Bueno, no, las tres, no, porque la cuarta perdón, las Goju 3 Ryu no. exactamente. Bueno, Este, pero exactamente, pero tienen también un modelo parecido como son los Gekisai, ¿no? Que de claro, alguna claro, pero manera no, se están inspirados también en los pero, puntos. pero la idea es, digo, es una inserción directa del karate Mm, de Itosu. Estos kata los hizo Itosu y están en el Shito, están en el Shoto, están en el Wado, están en el Shorin. Este, entonces, digo, creo que con propiedad se puede decir mm, que el padre del karate moderno fue Itosu. Nosotros estamos haciendo la técnica de Itosu en la parte de la gran mayoría de los dojos del mundo hoy. Estamos haciendo la técnica de Itosu, no la técnica de Funakoshi o de Mabuni ellos después fueron comunicadores de esa idea, pero los mm. Pinan los creó Anko Itosu Sensei, y son como el fundamento de la gran parte de las escuelas de karate del karate moderno que tienen sus raíces en Yuri, ¿no? En el Yurite. Este,
Sí, Y porque junto con los katas no solo adoptaron el modelo de katas, adoptaron el modelo metodológico. claro, claro, Porque no es solo que heredaran los katas, sino que heredaron también como ese sistema de aprendizaje desde los inicios, ¿no? claro. Y justamente a eso me refería, que a veces hay un poco de disputas históricas porque no se sabe realmente de dónde provienen exactamente las inspiraciones técnicas de Itosu Sensei, porque, por ejemplo, si uno lee el libro de Motobu Sensei, me parece que es el Karate Kempo, el arte de la defensa personal, donde Motobu Sensei habla de una visita que le hace a Anko Itosu Sensei, ya después de viejo, ya de mayor, y donde Itosu Sensei hace que uno de los muchachos jóvenes que está ahí en el dojo le muestre a Motobu Choki Sensei un kata. Y Motobu Sensei reconoce el kata, dice, pero eso es el Chanan que nos enseñabas a nosotros, le dice a Itosu. Y Itosu dice, sí, sí, pero a los jóvenes les gusta más el nombre Pinan, entonces por eso decidí dejarle el nombre Pinan. Esto es lo que es lo que cuenta Itosu de aquella, lo que cuenta Motobu Choki Sensei de esa visita que le hizo a Anko Itosu Sensei. O sea que parece ser que o los Pinan vienen de un kata que se llamaba Chanan, o los Pinan se llamaban Chanan antes, en una versión eh, anterior a los Pinan que tenemos hoy, ¿no? Bueno, se habla también de que son extractos del kata Kosokondai, por ejemplo, ¿no? Bueno, uno Eh, ve el Kusanku y y, y, parece un y de Pinan largo, parte ¿no? y Basai también. Ahí yo creo que lo que hace es agarrar partes de a lo mejor algunas katas que él dominaba ya o que las tenía como predominante y las simplificó. Eso se suele hacer en muchos sistemas, ¿eh? Cuando quieres masificar o sea, cuando quieres enseñarlo a un público mucho más amplio, normalmente lo que hace es simplificar y reducir bueno, el Sí, nivel de los katas. yo me inclino más a que los Chanan eran una versión, un prototipo de lo que después se transformó en los Pinan, ¿no? Parece Mm. ser lo que comunica eso, eh, Chokemoto Sensei. Pero bueno, después viene Itosu Anko Sensei, logra su objetivo y de ahí sale una diáspora. Sale gente como, bueno, Kishin Funakoshi Sensei, eh, Ken Wamabuni Sensei, Toyama Kanken Sensei, que hacen van al Japón, a la vez sale, o un poquito después sale también, pero a diferencia de los que nombré, no se queda en Japón, sino que vuelve, viaja repetidamente, pero siempre vuelve, es Choyun Miyagi, que también, si se acuerdan de la famosa reunión del 25 de octubre de 1936, donde se decide poner el nombre de Karate Do a esta arte y de hablar del Karate Gi, de tener katas unificadores, etcétera, etcétera. Se habla de la, de la estrategia de exportación del karate en esa reunión. Bueno, Choyo Miyagi Sensei era uno de los impulsores de ese movimiento. Incluso el primer estilo registrado de karate es el Goju Ryu. No es el Shotokan o el Wado, es el Goju Ryu, ¿no? Bueno, de Eh, hecho, Shotokan es muy posterior porque aparece cuando ya Funakoshi ya muerto. O sea que en vida no existía todavía. no, incluso él no hablaba de un estilo. Para, No. para, para Gishin Funakoshi el karate era karate, no había estilo. Y bueno, eh, y ahí es donde se empieza a hacer la transformación a lo que hoy podríamos llamarle el karate do. Que el karate do sigue siendo un contexto muy amplio, Mm. porque eh, la parte del do se la pone casi todo el mundo al karate. Este, pero lo que se entiende y lo que define la actividad como do varía en gran manera. Y a veces el mismo practicante hace
tiene distintas áreas de su práctica donde sigue distintos do. ¿No? Mira, Henry Planos nos escribe y dice, tradicional para hacerlo tiene que tener una raíz, una génesis. Esa idea pasa a un discípulo, no a alumnos, ¿no? Una estructura, una efectividad y experiencias vivas, pero si cambia esa estructura, seguirá la tradición. Bueno, entiendo el comentario de Henry Sensei. Pienso que no sigue una tradición, pero crea una nueva. Hoy, más de 100 años después, digo, creó una nueva tradición. Kenji Tokitsu, él habla, es un historiador, además de un magnífico artista marcial. En uno de sus libros, no recuerdo si es Kata o bueno, o en alguno que tiene, no recuerdo. Pero él habla que el concepto de tradición, aunque para nosotros es como muy larga, él dice que en el momento que hay una persona que crea algo, según él, yo solo expreso lo que él dice, y alguien lo continúa, se convierte en tradición. Ahora, puede ser una tradición larga o una tradición corta, eso ya es otro tema. Pero para él significa eso en la sociedad japonesa. Con lo cual, evidentemente, si alguien ha seguido lo que ha creado otro, pues se ha convertido, como dice Jorge, a lo mejor no es la misma tradición, sino en una nueva tradición. No, pero lo que yo creo que a lo que apunta Henry Plano Sensei, que como él tiene una relación familiar. El karate es Bien. un arte familiar, una tradición que familiar. Él lo que está apuntando es que la tradición que crea, o sea, que lo que crea Anko Itosu es la creación de una nueva tradición y no la continuación del karate o del Tode de Bushi Matsumura. Y creo, de eso estoy completamente de acuerdo, si esa es la opinión. Porque, digo, es una cosa nueva, es un nuevo animal, no es la continuación de lo que hacía Bushi Matsumura. Eso creo que es inapelable. Para continuar la tradición de Bushi Matsumura, tendríamos que entrenar lo que entrenaba Bushi Matsumura, usar las metodologías que utilizaba Bushi Matsumura, así, conocer los principios de su práctica, etcétera, etcétera. De eso a nosotros no llegó nada. Llegó, en el mejor de los casos, algún kata con la impronta de él, según lo dice el nombre, ¿no? Tenemos Matsumura no Pasai, por ejemplo. Pero esto, por ejemplo, en otras artes marciales, como por ejemplo el Iaido, que nadie puede decir que no es un arte japonés tradicional, no ocurre tanto por una cuestión familiar, ocurre simplemente a veces por nivel. Se le otorga el socado porque a veces no tenían tampoco descendientes directos aquellos soccer. Y bueno, también era por otro tipo de temas, ¿no? Por lo que se heredaba. Y por ejemplo, la escuela de Iaido que yo practico, ya llevamos 22 soccer, quiero decir, y algunos no tenían relación familiar bueno, con aquel primero, ¿no? Con Shigenobu en este caso. Entonces, bueno, que no sé si en Okinawa sería así o no sería así, pero el karate es muy específico. Quiero decir que, bueno, hoy día se ve que, bueno, que se crean diferentes escuelas y se siguen otras tradiciones y no siempre pasa a su familia. No, pero no creo que venga por ahí. Yo creo que lo que dice, lo que está apuntando él es que lo que se hace hoy no puede ser la tradición de Matsumura. Y no lo es. Hacemos algo, la actividad que hacemos en el dojo hoy es totalmente diferente a lo que hacía Soko Matsumura Claro. en su práctica. Eso es indiscutible. Eh, y entonces no estamos siguiendo esa tradición. Estamos siguiendo la tradición que creó Anko Itosu Sensei. Esa es la tradición que estamos siguiendo. Ahora, llegamos a donde empieza la tradición, o sea, disculpen, donde empieza la transición a el Karate Do, ¿no? Aparece el do, ¿no? Ahí aparece el Do, aparece gente, el protagonismo lo toma gente como Toyama Kanken, Gishin Funakoshi Sensei, Joyun Miyagi Sensei, entra gente también de Japón como Konishi Sensei, Otsuka Sensei, y ahí entra, se empiezan los estilos. El primer estilo que se registra en la Gotokukai es el Goju Ryu, ¿no? Bueno, de ahí surge el Goju Ryu, el Shito Ryu, el Wado Ryu, el Shotokan.
Shorin Ryu, que viene un poco más tarde, pero también es una parte de concordar con este sistema de los Ryus, ¿no? No es algo que era pertinente al karate okinawense antes. Y este karate empieza, entra en la sociedad japonesa como en un hueco en el mercado, ¿no? Tenían el jiu-jitsu, tenían el kendo, y estaban el boxeo occidental. Entonces, en esta transformación les sacan todo lo que no entre en la parte percusiva del mercado y lo ponen ahí como como un arte o como una disciplina percusiva, ¿no? De golpes y patadas. Y ahí empieza la tradición del Karate Do, ¿no? Entonces el Karate Do, como parte de la tradición del Budo, ¿no? O sea, o sea que se internalizan los principios del Budo, y se centra en el aspecto de desarrollo interno del practicante, y se abandona, por lo menos a nivel de los dirigentes de aquel momento, como Funakoshi Sensei, se abandona por un poco el pensamiento de la defensa personal, de la efectividad en el combate, ¿no? Empieza a ser una disciplina de autodesarrollo. Es como el Iaido. Digo, no creo que a nadie se le ocurra que si agarras un practicante de Iaido y lo tiras en un campo de batalla de samurái, que sobreviva ese hombre. Los samuráis que entrenaban de aquella época, que entrenaban para sobrevivir y para prevalecer en la guerra, se lo iban a comer en 2 pancitos. Porque ese era el centro de su práctica. En cambio, hoy el Iaido es una vía también de desarrollo interno, a través del desenvaine del sable. Claro, desde el Bato Jutsu ha sufrido transformaciones hasta el Jutsu. También era necesario porque el karate era algo marginal, venía de Okinawa, Claro. hecho por gente campesina de poca estirpe, digamos, ¿no? Semichinos. Eran como los callejeros. Esta gente son los de los barrios bajos que se pelean entre ellos. Entonces era necesario adaptarse a la sociedad actual, y no solo se transformó el karate en Do, sino se transformaron otros sistemas, entre ellos el Iaido, el Kendo, el Judo. O sea, que el Do empezó a predominar por las necesidades sociales y políticas. Y era también necesario para la hora de ese aperturismo, ¿no? Porque si no, no entraba. Tú no puedes entrar en una sociedad estando en contra de los valores de esa sociedad, obviamente. O bueno, se te puede dejar, pero no, al final fracasas, ¿no? Claro. Y entonces, claro, Japón es un país con instituciones muy sólidas y con administraciones muy sólidas. Entonces, tienes que pasar por ahí si quieres ir a algo, si no, sigue siendo un terreno marginal. Y esa era la idea, además, de Funakoshi y de toda esa gente que llegaron a Japón. No llegaron a imponer un karate okinawense. De hecho, ya lo transformaron en Okinawa para poder presentarlo en Japón. Y por eso funcionó, porque se supieron adaptar. Ahora, se puede valorar si es bueno o es malo. No, en la realidad es la que es. Y entonces el Karate Do, y además, se integró lo que dice Jorge, el Budo, tan necesario, bueno, de alguna manera lo califica. Cuando hablas de Karate Budo, hay gente que habla de Karate Budo, ¿eh? O sea, está calificando claramente qué sistema está haciendo, que está haciendo un sistema de desarrollo personal y no el bujutsu o el jutsu o como quieras llamarlo, ¿no? Hay una definición que contextualiza muy bien el tipo de karate y hacia dónde quiere llegar. Claro. Entonces, digo,
en ese contexto que acabas de describir, Pepe, el karate en sí, por definición, se desprende de su raíz funcional, por así decirlo, ¿no? Esto ha pasado en otros sistemas también. Por ejemplo, tú que también eres practicante de Tai Chi, hay gente que dice que hace Tai Chi y no dice que hace Tai Chi Chuan, porque el término Chuan implica la parte de puño, la parte Mm, marcial. mm, Y lo dicen conscientemente. Hay gente que dice conscientemente, no, 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 yo hago Tai Chi Chuan, como diciendo, yo también practico la parte marcial. Y mm. otra gente que dice, no, no, yo hago Tai Chi, ¿no? Como incluso Tai Chi Shiku, ¿no? Para todavía definirlo más en esa cuestión interna. Claro. Y bueno, entonces, lo que pasa, que a mí lo que me cuesta seguir de aquí es que incluso bajo esta definición, que es más precisa, incluso así no abarcamos las distintas corrientes dentro de lo que llamaríamos el karate do, ¿no? El karate tradicional, por así decirlo. Quizás el que tiene más corrientes, ¿no? Claro, porque aparte Porque cuando... deja quizás al practicante su propio desarrollo o su propia forma de pensamiento. Y entonces, como es algo personal, se convierte en algo tuyo íntimo. Ese do lo convierte en tuyo, en algo personal, que no necesitas demostrarlo para que sea válido. Pues claro, nacen maestros por todos lados y nacen corrientes por todos lados. Y a la vez nace lo que ya decimos, el karate tradicional, eh, cuando se empieza a utilizar ese término, eh, inmediatamente surgen problemas porque hay grandes partes, grandes porciones del karate que no se reconocen en esa tradición que dicen representar. Eh, eh, Podemos hablar, yo qué sé, en mi escuela, donde yo vengo, de donde provengo yo, el Wado Ryu, nos autopercibimos como karate tradicional, pero somos un estilo que nace en 1934. Este, pero la parte del Shotokan que viene a través eh, ¿cómo se llamaba el sensei de ¿Nakayama? no, no, el sensei de Nishiyama. Ah, Nishiyama, sí. Nishiyama habla del karate tradicional, que, bueno, que él representa y que según él es el karate original, eh, y nosotros los del Wado Ryu no nos podemos reconocer en eso que hace como karate tradicional. Eh, y ni hablar de la gente que viene de Shorin Ryu, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de... Porque quizás, Jorge, el término erróneo, no sé si usa esa palabra para que no haya malentendido, pero quizás lo erróneo sería de llamarle karate tradicional. Más bien sería tradicional en cuanto a su estilo, ¿no? O sea, sería Shitoryu tradicional, Shotokan tradicional. Pero claro, si nombras la palabra karate, pues estás cua- tomando el karate todo. como todo, como todas esas corrientes, como si tú fueras el que eres tradicional de ese karate. O Y no como que el cierto, karate tuviera una sola tradición. una sola tradición, Y cuando no es no es verdad. verdad. Es karate, el karate de Nishiyama es tradicional, sí, Mm. pero no es el Shotokan, es el karate de Nishiyama. Entonces, el Shitoryu, tú haces Shitoryu tradicional, ¿qué significa? Que sigue la línea de Mabuni. Ahora, si no hablas de Mabuni y hablas de karate tradicional, te está yendo más para atrás. Claro, Y no porque... es tu tradición, no estás adoptando una tradición que no es tuya. Y bueno, y esto ha traído consigo un montón de conflictos dentro del mundo del karate, porque la gente se dice, no, te estás apropiando de una cosa que no te pertenece, o yo soy más tradicional que vos, o mi papá era más fuerte que el tuyo, yo qué sé, ¿no? Este, Mm. eh, de, el tema es que tenemos que ser pluralistas. Digo, cuando la gente de Goju Ryu dice que hacen karate tradicional, tienen tanto derecho a decirlo como la gente de Shotokan, de Nishiyama o de la JKA o cualquiera de los de Kanazawa, cualquiera de los otros dirigentes que se han desprendido de la JKA original, o como la gente que viene de Mabuni, cualquiera de los hijos de Mabuni, o la gente que viene de Otsuka, o cualquiera de los alumnos principales de Hironori Otsuka Sensei. O sea, pero hay que ser consciente que no apuntan a la misma tradición. Cuando dicen karate tradicional,
como vos decías, capaz que habría que decir Shotokan tradicional o... Claro, se está generalizando el concepto. Cuando nos así es como si hablas del baile. Es decir, tú dices, yo soy un bailarín tradicional. ¿A qué te refieres? Y después baila flamenco, por ejemplo, ¿no? Bueno, eres un bailarín de flamenco tradicional, pero no eres un bailarín tradicional porque hay muchas formas de danza. Tendrías que acaparar todas las tradiciones. Tendría que acaparar todas las tradiciones y aún así tampoco, quiero decir, porque, bueno, afortunadamente el baile es ancestral, ¿no? Pero quizá lo mejor es que estamos globalizando cuando tendríamos que contextualizarlo más que otra cosa, porque nos trae confusiones y nos trae peleas muchas veces inútiles. Entonces, cuando nosotros queremos reflexionar sobre que sí, que sigue es una tradición, pero no es la tradición del karate, sino la tradición de tu escuela, pues no suena bien. No sé si es porque parece que estamos restando, ¿no? Y no estamos restando, lo que estamos es contextualizando y dándole análisis a lo que hacemos. De hecho, yo, por ejemplo, cuando alguien dice, yo hago shitoryu tradicional, a mí me parece que está mucho más acertado que cuando me dice que hace karate tradicional, porque es que es más, es que el shitoryu no es tradicional, el shitoryu, pero no puede ser karate tradicional porque abarca muchos estilos que a su vez tienen otros maestros con otras tradiciones, ¿no? Entonces, Claro, pero aparte si vamos a hablar de karate tradicional, en todo caso el Goju Ryu sería el más tradicional de todo, fue el primer claro. estilo de karate. Disculpe. Entonces, hay que ser más específico, creemos nosotros, en qué tradición se apunta, ¿no? Lo que pasa es que quizás a lo mejor esto que antes que existieran los ryu, como existían, bueno, las formas de interpretar el karate, tendría su lógica. Es decir, es como el que baila y entonces baila su baile. Tiene una tradición, evidentemente, porque hay como unos elementos comunes. Lo que pasa es que esos elementos en karate se han unificado tanto de que no se ve mucha diferencia entre estilos. Por lo que decíamos antes, por las características, que sí, que hay katas de Naja, hay katas de Shuri, hay katas de Tomari, lo que tú quieras. Pero a la hora de realizarla, los patrones del movimiento son muy parecidos. Son muy, muy parecidos. No hay una gran diferencia como si se puede ver, por ejemplo, en las escuelas de Kung Fu, donde tú ves que uno hace una cosa y el otro, que es Kung Fu, también hace otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Pero además, en nada. Y a lo mejor eso, digamos que nos hace ver que el karate es uno, cuando en realidad el karate no es uno, son muchas tradiciones. Y eso significa que cuando son diferentes tradiciones, evidentemente porque hay diferentes interpretaciones de lo que es el karate. No es Claro, una palabra sola. pero tenemos un ADN muy en común, como hablamos hoy, por ejemplo, de la predominancia del Seiken, por ejemplo, en el karate do, el karate tradicional, el karate moderno. A mí me llama, de todas formas, me llama la atención el hecho de que siempre hay una lucha por la hegemonía del término tradicional. Digo, si yo fuera okinawense de Shorin Ryu, por ejemplo, de Okinawa Goju Ryu, cosas así, de Goju Ryu, eh, me molestaría que me hablen del karate tradicional. Digo, si tu tradición empezó 50 años después que la mía. Eh, 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 yo como estoy del otro lado, yo provengo del karate japonés, digo, no me molesta, pero lo entiendo. Eh, Creo que hay que ser respetuoso con la tradición de todas las escuelas, este, y apreciar y comprender que cada uno tiene su tradición. Ahora, el problema es que seguimos poniéndole adjetivos al karate, intentando de llegar a un grupo más pequeño, más definido, y seguimos fallando porque todavía, si hablamos del karate do tradicional, el 98% de los 100 millones de practicantes de karate en el mundo se titulan de eso. O sea que dentro del karate do tradicional hay unos... eh, es un contexto tan amplio que todavía cabe un montón de definiciones distintas dentro de sí. Pero aparte, quería, antes de seguir a la próxima parte de esto, es que los, lo- los el gran problema que
que veo yo, desde mi piecita, de mi terruño del karate funcional, es de que los conceptos del karate de Itosu, que es un karate escolar, se empiezan, en esta etapa histórica, se empiezan a transformar o se empiezan a intentar comprender cómo un sistema de autodefensa y de lucha, cuando las metodologías justamente están hechas para que eso no ocurra. Entonces, el paradigma mental de la gente, ayer o antes de ayer vi un video de un sensei de karate tradicional, donde pone un video de cómo defenderse de dos personas. Y el hombre se estaba defendiendo contra dos oitsukis, uno de adelante y otro de atrás. Por suerte los atacantes decidían atacar con un oitsuki y por suerte decidían hacerlo cada uno a su tiempo. Esperaban turno. Los dos no lo atacaban y le pegaban a la vez. O sea, ¿a qué estoy apuntando con esto? Que el pensamiento del karateca moderno, del karateca tradicional, ha sido condicionado a tal punto por estos conceptos del karate que heredamos de Itosu, y que evidentemente en Goju Ryu se adoptaron estos conceptos, ¿no? Como utilizar, tenemos en común los Yodanuke, los Uke, los Suki, los Keri, todo ese concepto, que, que intentamos imponerle a la realidad del Kihon de karate. Y la realidad no es así. Nadie te ataca así, de esa forma, con esas técnicas, en la vida real. Pero nosotros estamos enseñando a gente a defenderse contra un ataque de dos personas que te ataquen con técnicas de base de karate y que te ataquen por turnos. Así tú puedes hacer tu técnica de base. Si a mí si hubieran al video le hubieran puesto ejercicio con dos oponentes, yo no tengo nada para decir de ese ejercicio. Pero en el momento que le ponen aprender a defenderte de dos atacantes, ya me molestó que hagan eso, porque eso no es una verdad. Eso no concuerda con la realidad de la autodefensa y no te enseña a defenderte, porque si intentás hacer esa defensa, no te va a pegar uno, te van a pegar los dos. Entonces, ese es el gran dilema que tiene el karate do tradicional de hoy, que está autoconvencido de que es una cosa, pero en realidad es otra. Está autoconvencido de que sirve como defensa personal cuando está diseñado para ser un sistema de educación física escolar y después hizo una metamorfosis, no técnica, pero sí filosófica, a un sistema de automejoría o un sistema de desarrollo personal. Y ese es el gran problema que tiene el karate de hoy, cuando se cree león, pero en realidad es otra cosa, ¿no? Porque se aplican conceptos generalistas a situaciones que no lo son, que son específicas. Y ahí es donde se falla. Si yo digo que karate es eficaz, hagas lo que hagas, no, karate no es eficaz, hagas lo que hagas. Hay cosas que el karate sirve para la eficacia y cosas que no. Entonces, si tú estás practicando un karate tradicional, un karate do, un karate budo, como quieras llamarlo, tiene unas líneas de actuación. O sea, tú no puedes hablar de karate budo, que ya sabemos lo que significa, ¿no? Ese camino de autorrealización, mientras le estás pegando codazo y rodillazo en los cataplines a tu compañero. O te estás pegando con él una paliza, ¿no? Que sí, que es amorosa y todo eso. Ya puedes justificarla como quieras, pero evidentemente va en contra de la naturaleza. Igual que en el aspecto del karate deportivo se basa en las reglas. Y no está diseñada las reglas. Si alguien que la lea, cualquiera de las reglas de cualquier país, se va a dar cuenta de que están diseñadas para proteger al oponente, para puntuarle y protegerlo, no para dañarle. Y la defensa personal es otra cosa. Está diseñada para tú dañar si lo tienes que hacer y para que no te dañen. Por lo tanto,
el código del código Dojo-kun, como queramos llamarlo, el código deportivo, el código ético, el código como sea, o de actuación, o sea, una programación adecuada a lo que tú haces, tiene que ir en relación a lo que haces. El problema es que usas un Dojo-kun, por llamarlo de alguna manera, unos códigos que no tienen que ver nada con lo que estás haciendo, y eso confunde. Confunde al practicante y y lo lleva a otro punto que es irreal. Por eso uno tiene que tener claro lo que hace. Entonces, si yo hablo de tradicional, es tradicional y tiene que tener una forma de metodología, una forma de entrenamiento, unos ejercicios predeterminados. Si yo quiero practicar marcial porque trabajo en algo donde me puedo encontrar con situaciones violentas, pues yo no puedo hacer budo. Porque me van a pegar. Yo tendré que hacer lo más parecido a lo que me voy a encontrar, que es una persona escondida con un palo, un cuchillo que me viene entre, que me quiere intimidar, o que un perro me persigue en un momento dado, ¿no? Entonces, los códigos que yo voy a utilizar a la hora de practicar son diferentes y contra más claro, fijaros que no valoro que sean mejores o peores, sino que son diferentes. Entonces yo, por ejemplo, que soy practicante de artes internas, yo no utilizo el Tai Chi como sistema de marcial. Yo no lo uso, no lo hago. Es como que algo me relaja, me gusta el Tai Chi, me gusta ese movimiento y yo nunca pienso en la marcialidad. Yo siempre pienso en la respiración, en la concentración y yo soy consciente de que estoy practicando en cada momento. Entonces, si uno utiliza bien las herramientas que tiene, yo creo que es magnífico. El problema es, como dice Jorge, que estamos utilizando códigos generales igual que usamos el nombre de karate tradicional. No hacemos karate tradicional, hacemos nuestro estilo tradicional y no hacemos karate global. O sea, el karate no sirve, los mismos movimientos no sirven para todas las situaciones. Cada forma de moverse o cada forma de trabajo pues tienen sus especificidades, ¿no? Bueno, esa es una de los paradigmas del karate tradicional moderno con el cual yo estoy en profunda discrepancia, de que el karate sirve para todo. Es como que fuera un cuchillo suizo de las artes marciales. Y creo que no, porque la metodología que tiene no lo soporta. Pero bueno, vamos a ver lo que nos dicen la audiencia. Ramón Cruz dice, buenas noches de Galicia. Vamos arriba a Galicia. La madre patria de muchos uruguayos. Decio Yuri dice, descubrí el podcast en la transmisión anterior. Discúlpenme. Me gustó sus temas. Sensei Valves y las historias uruguayas de los 70-80. Un fuerte abrazo a todos ustedes de un karateca uruguayo en San Pablo. Vamos arriba, Decio. Bueno, un uruguayo también en la diáspora. Bienvenido al grupito de 1 millón de personas que somos. Después, Henry Planos nos dice, una idea, la esposa de Matsumura Yomamine, Chiru, todos saben que era una experta en todo. Ahora, ¿por qué no existe esa tradición? Discúlpenme, estoy con un resfrío que me muero. Dice, ¿por qué no existe esa tradición pública conocida? Ella dejó 7 katas y nadie sabe, fue borrada. Y dice, más adelante dice, fue borrada de la historia del Todo de Okinawa. Por ejemplo, en la ciudad de Yonabaru aún existe el dojo que ella creó y hasta hoy nadie sabe. Me gustaría que en un futuro hagan un video de ella. Bueno, Henry, yo voy a Okinawa ahora en febrero. Si ese dojo existe, lo paso a visitar y hago todos los videos que quieras. Pepe, ¿te animás a leer lo que escribe Alejandro Cavaliari Sensei? Sí, es que es que tengo la pantalla diferente a ti. Entonces, ¿a cuál concretamente? A partir de la historia de toda arriba, ¿no? ¿Te refieres? ¿La pregunta del millón? ¿Esa o No, más dice, para abajo? la discusión del karate tradicional será eterna y jamás Es que llegaremos. no la veo, Jorge. No importa, la digo yo. Se ha quedado muy abajo. La discusión del karate tradicional será eterna y jamás llegaremos a un punto común. En muchos casos, en entrevistas y en podcast me han presentado como profesor de Shitoryu tradicional. A todos le he dicho que nuestra línea es la Shitoryu original, Seito. No podemos llamarlo karate tradicional porque Mabuni Kenwa ha adaptado su estilo a los tiempos de enseñanza
hasta que talló su línea. Podremos decir que el karate es tradicional cuando hay mucho, pero mucho que se ha perdido, por sobre todo la forma tradicional de enseñanza que hoy nadie, pero nadie aguantaría. La pregunta del millón será, ¿debemos tildar el karate con algunos adjetivos? Creo que lo más importante es entrenar lo que a cada uno le sirva o vaya mejor. Bueno, en realidad no. Lo que sí estamos intentando hacer es identificar las distintas corrientes del karate. Para eso les tenemos que llamar de algo y las llamamos como las llaman aquellos que la practican. Adrián Fernández dice, buenas noches, hoy llegué tarde, saludos. Bienvenido, Sensei, gracias por estar ahí. Y Pilo Granero dice, buenas noches desde Sevilla. Un saludo en especial a mi maestro Pepe. Bienvenido, Pilo, gracias por estar. Antonio. Bueno, Antonio, ¿qué Bueno, tal? puso Pilo. Sí, sí. Alejandro Cavalier dice, ¿cuántas de las técnicas entrenadas a diarios en Quijón podrían ser usadas en kumite o en una pelea callejera? La idea será entrenar las técnicas la cantidad de veces que sea necesario hasta que, y bueno, todavía no está escribiendo, me imagino. Hasta que salga, supongo, ¿no? Sí. Los puntos suspensivos. Pero de todas formas, es que el Quijón que se hace hoy día el karate, ya hemos hablado que fue creado por... Mira, David dice algo que me interesa hablar, responder inmediato. David dice, no me queda claro por qué no puedo tener el do como base y como ética, pero entrenar karate funcional. En ningún momento en este podcast hemos dicho eso. En ningún momento hemos dicho que tienes que dejar el do para ser funcional. Lo que estamos haciendo es decir qué hay dentro del karate do, qué es lo que... yo me incluyo dentro de la línea del karate do. Yo hago karate funcional y me incluyo dentro de la línea del karate do. Pero lo que estoy diciendo, estamos identificando las distintas corrientes. No estamos diciendo que una es mejor que la otra o que tenés que dejar una para hacer la otra. Incluso, yo no sé si recuerdas, al principio de este podcast dije que hay practicantes que saltan de una a otra práctica dentro de la misma línea del Karate Do. Lo que sí hemos hablado de metodologías. O sea, que tú para que sea funcional tienes que practicar una metodología diferente a que si haces otra. Pero no, es independiente al do. El do creo que es necesario. O sea, yo, por ejemplo, si yo quiero ser eficaz, no puedo practicar un karate infantil de colegio. Tengo que practicar un karate funcional, en este caso, un karate que me permita tener las herramientas suficientes como para poder defenderme, mínimamente defenderme en una situación de conflicto. Ahora, ¿eso me hace ser menos ético? No. De hecho, creo que yo soy la persona que menos se ha peleado en su vida. Ahora, eso no me hace, lo que sí es una cuestión de que yo no puedo trabajar unas metodologías creyendo que estoy haciendo algo cuando en realidad no me va a servir para lo que yo creo que estoy haciendo. A eso sí nos referimos. Las metodologías sí son diferentes, pero el do creo que debe de permanecer, pero ya no solo en karate, en la vida en general. ¿Por qué? Porque somos seres sociables y queremos seguir siéndolo. Entonces, si no, sería esto una anarquía, ¿no? El más fuerte gana y no estamos en la Edad Media. Entonces, quizás a lo mejor ahí ha tenido la confusión David, ¿no? En esa frase que yo he dicho. Todavía no llegamos al karate funcional, pero después vamos a ver en qué decimos que nos diferenciamos, ¿no? El karate do también incluye dentro del parasol, que podemos decir que es el karate do tradicional, también hay una beta lúdica, por así decirlo, ¿no? En donde el dojo cumple una función social, cultural, deportiva, de juego, y nada de lo que he dicho lo he dicho en tono derogativo. Al contrario, simplemente lo estoy identificando, ¿no? Es el gran problema de los karatecas. Siempre estamos con la guardia para Mira, a mí me pasó un caso que reafirma esto que tú dices, ¿no, Jorge? Me llamó la madre de una niña que quería apuntarla a hacer karate, pero le pregunté, siempre yo pregunto, ¿ha hecho algo? ¿Ha practicado antes karate o algún deporte? También puede ser, ¿no? Porque puede ser que le beneficie el deporte que ha hecho a la hora del trabajo que nosotros hacemos. Y dice, no, yo realmente quiero que ella haga defensa personal. Pero como no hay defensa personal en niños, pues la voy a apuntar al karate. Es decir, que no ve, que evidentemente
no es lo que nosotros decimos, es la percepción que tiene la gente. La gente hoy día, sobre todo a los niños, no lo apuntan mayoritariamente, ¿eh? No vayamos a cogerlo todo con pinzas, es decir, mayoritariamente no la apunta por una cuestión de que le hacen bullying en el colegio y que se aprenda a defenderse. Normalmente es por otras cuestiones. Y la parte lúdica es importante en los niños y por eso los padres la apuntan. No les gusta el fútbol o los deportes de moda y la apunta al karate porque, bueno, Pero es importante en los mayores también. Yo me claro, divierto cuando estoy en el dojo también. No solamente es que es todo sudor y sangre. Yo la paso claro. bien. Amo a mis compañeros de dojo. Tengo amistades profundas. Digo, o sea, que es toda una parte, es todo un conglomerado, ¿no? Claro, San Francisco de Sales decía que un santo triste es un triste santo, ¿no? Exactamente. Pues un karateca triste es un triste karateca, igual. Exactamente. Incluso digo, hablando con. eh, es que como estoy resfriado no me funciona el cerebro, ¿eh? Pero hablando con Roberto Bonet Sensei el otro día, que está allá en Tenerife, eh, ellos se juntan allá en Tenerife a entrenar juntos. Y son de Goju, son de Shotokan, son eh, de Shito. eh, Entrenan ahí tienen como un balcón que dan un precipicio hacia el mar. De un dojo fantástico. Y se juntan ahí a entrenar. Y donde se forjan amistades, se intercambian experiencias, etcétera, etcétera. Estamos hablando de otro elemento, otra dimensión del karate do tradicional, ¿no? Y que tiene, y ahí es donde empieza a haber un punto de contacto, y muchas veces si no difícil, es imposible ver la diferencia o dónde se da el paso de karate como disciplina de, de autoprogreso, por así decirlo, donde pasa a ser deporte, ¿no? Les digo, eh, es evidente que hubo. La primera competencia la hace Shotokan en 1957, unos meses después de morir Funakoshi Sensei, en el primer campeonato, ¿no? Y yo puse el karate deportivo como una disciplina aparte, porque si bien no fue así durante largo tiempo, incluso cuando empecé yo mis pasos allá por en los años 80, eh, en mi dojo, que era un dojo que ganaba, yo estaba en Suecia en aquel momento, mi dojo había ganado el campeonato sueco 10.000 veces, tanto en kata como en kumite. A veces la misma persona ganaba kata y kumite. Este, pero se hacía básicamente el mismo entrenamiento de kata, kihon, kumite, las 3K que se hacían en el dojo. Era lo que se hacía en el entrenamiento y después ibas a competir. No hacías nada específico para la competencia en aquellos tiempos. Se competía con lo que entrenabas en el dojo. Pero ha llegado el momento en el que no basta. Hay que especializarse. Y el karate deportivo lo que ha hecho de forma muy coherente, me parece que incluso la forma más coherente de todas de las formas modernas de karate hasta el momento, es que tomó las consecuencias, identificó el reglamento y después se sentó y pensó qué cualidades tengo que tener para lograr ganar dentro de este reglamento. Y cuando identificó esas cualidades, dijo, ¿cómo hago para obtener esas cualidades? Y desarrolló metodologías específicas. Y entonces, en realidad el karate deportivo no es un deporte, son dos deportes, ¿no? Tenés el deporte del karate, del kata deportivo, y tenés el deporte del kumite deportivo, que conllevan especialización total. El campeón de kata del mundo no sale campeón de kumite,
ni se presenta. Y tienen un set diferente de especializaciones para poder puntuarse, para poder ganar en las dos disciplinas que son absolutamente distintas, ¿no? ¿Cómo definirías vos a kata, Pepe? La competencia de kata hoy. ¿Te refieres a los puntos concretos? Seguro. Lo que se muestra, te refieres, Sí, ¿no? sí. Sí, evidentemente la parte más importante es la estética, sin duda, el concepto de estética que se tiene, que es un concepto de estética lógico porque se valora la fotografía, ¿no? Digamos, ¿no? Y no algo abstracto, no la estética como un elemento abstracto, de que cada uno tenemos un sentido de estética, sino como algo valorable, evidentemente, ¿no? Luego, cómo expresa esos movimientos, ¿no? Con la marcialidad, en lo que ellos llaman Kime o llaman, espíritu marcial, etcétera, etcétera, ese Sanshin, ¿no? Que es un poco, casi una obra teatral, podríamos decirle, ¿no? A través del kata. Le falta solamente poner la música, que yo estoy seguro que con el tiempo se la van a poner para Bueno, darle el toque ya final. hubo música, hubo esa etapa con Jean Sí, pero Frenetti. me refiero a este karate, ¿no? Que todavía permanece algo un poco, cada vez menos desafortunadamente por el público que va a verlo, pero sí mantiene cierta seriedad, ¿no? Cierta solemnidad. Acabará también, supongo, influenciado por las fuerzas externas, como todo. Y bueno, mucha velocidad, muchas capacidades físicas. Casi todo se basa en las capacidades físicas o motoras, ¿no? Es decir, la explosividad, la precisión del gesto, cómo te quedas clavado en un momento dado, o sea, cómo defines el movimiento desde un punto a otro, no importa mucho las trayectorias. Y bueno, evidentemente la dificultad que el kata tenga en ese momento. A mayor dificultad, aunque tal vez esto va por moda, ¿no? Hablando de moda, las katas van cambiando, depende de las épocas, pero sí es verdad que hoy día se hacen katas con más dificultad que las que se hacía cuando yo, por ejemplo, competía en kata. Y por lo que tú decías, porque tú presentabas el kata que hacías en tu dojo, no te especializabas para hacer un kata concreto, sino que tú, si conocías 5 katas, decías, pues el primero me hace pasar a la siguiente fase, el segundo es más difícil, me hace pasar, y este kata que lo tengo dominado, pues lo presento en la final si llego, ¿no? Lucho Muñoz dice, Jorge Garibaldi, yo quería un libro autografiado. Si podés firmarme ese que tenés atrás, porque esa gripe te va ganando por 2 hipones. Abrazo y que te mejore. Bueno, lo firmo y te lo mando. Mira, Mandame, yo lo tengo aquí también, mira, presente. mandame la dirección postal, Lucho, y te lo mando como regalo de Navidad. Bueno, ya que estamos, pasamos la tanda. Mira, te comento que fíjate si está especializado hoy día, porque muchas veces dicen, no, pero hay gente que también hace kata, ese comité. Yo he recibido en este curso, ya estamos en diciembre, ¿no? Pues yo empiezo en septiembre, o sea, ya en diciembre hay gente, bueno, gente joven porque se traslada a ciudad por temas de estudio, a veces de trabajo, a veces de las dos cosas, temas familiares, entonces, bueno, se tiene que ir de su dojo y a lo mejor pues preguntan en el tuyo, ¿no? Si hacen supuestamente tu mismo estilo, pues preguntan evidentemente los dojos en mi caso de Shitoryu. Y concretamente una karateka me preguntó específicamente si hacíamos kumite. Y yo le dije, sí, hacemos combate. Dice, no, combate no, kumite. O sea, no le interesaba para nada lo que hacíamos allí. Si hacíamos kata, que bien. Pero ella venía a seguir trabajando sobre kumite, entendido desde el punto de vista deportivo. Claro. Y bueno, y a mí el tema, bueno, hay varios temas con los cuales no estoy de acuerdo en la competencia del kata, ¿no? Para mí, hacer una apreciación estética de un kata equivaldría a que me ponga a ver a un mecánico arreglando un auto y hacer una apreciación estética del trabajo que está haciendo. Porque el kata es una herramienta, es un contenedor de información. La estética no entra en la ecuación del kata. Se la hemos adjudicado posteriormente. Incluso merma, va en contra de la función original del kata, lo de la estética. Entonces me molesta también la dramaturgia que le ponen, ¿no?
las caripelas que ponen constantemente una exageración. Sí, está Cuando todo sobreactuado, ¿verdad? exactamente, cuando en realidad yo no sé si la audiencia ha estado en altercados físicos, pero el contrincante que más miedo te da es ese que se te viene encima sin ninguna expresión en la cara. La cara del asesino que no tiene absolutamente emociones, corre. Eh, en cambio, en el kata se inculca expresar emociones a los gritos, ¿no? Todo ese griterío, todo eso. Eh, en cambio, el kumite el karate deportivo dentro del kumite han sido mucho más fieles a su objetivo, que es puntuar, y tienen todo un repertorio técnico, todo un repertorio metodológico que los hace ser realmente máquinas, monstruos dentro del área en la que han elegido buscar la excelencia. Lo que pasa que, bueno, como todo deporte de élite, deja atrás a la gente que no es de élite, por supuesto, ¿no? Pero tiene un concepto clarísimo de quiénes son, qué hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen. Y eso es muchísimo más de lo que se puede decir de la gran mayoría de los karatecas que dicen ser tradicionales eh, o hacer karate do o hacer karate funcional, lo que sea. La gente que se ha decantado claramente por el karate deportivo y que son los que pertenecen a la élite mundial, saben exactamente lo que hacen. Exactamente. No hay ningún tipo de dudas de si esto es para una cosa o para la otra. No hay ningún tipo de duda si esto funciona o no funciona. Eh, Saben exactamente cómo hacerlo, por qué hacerlo y cómo llegar a tener esa habilidad. Este, yo el único problema que tengo es que lo hacen en función a un reglamento. No lo hacen en función al, al, a- al- al contexto técnico que recibimos de los katas e inventan una nueva cosa para que funcione dentro del reglamento de la competencia de la WKF y me parece fantástico que lo hagan porque son unos maestros en lo que están haciendo, ¿no? Este, pero para mí ya deja la tradición del karate, ya deja ese hilo rojo que nos unía, que nos llevaba hasta Itosu y con rastros de otras cosas más, este, y nos deja en un ámbito deportivo muy bueno, fantástico, como el fútbol o el boxeo o el judo moderno, el tenis, etcétera, etcétera. Mira, Mario Sarasuda nos escribe y dice, hay veces que me mata saber que no puedo quedar en el vivo. Entro y salgo rápido y los escucho en la semana, pero les dejo un comentario rápido para disertar. Yo nunca fui bueno en el kata deportivo, por el contrario. En el comité me destaqué. Lo que es curioso es que la única vez en la vida que me había obligado a usar el karate en la calle, gané la pelea usando las técnicas que usaba en los torneos, Kisamizuki y Yakuzuki. El otro era un peleador de fin de semana, pero cayó y no volvió. A lo mejor fue suerte, a lo mejor en algo ayuda el entrenamiento deportivo. Lo dejo como materia de estudio sin negar para nada lo que se está trabajando en este podcast después de mucho tiempo. No, al contrario, creo que somos varios que compartimos ese tipo de experiencia. Cuando vas a pelear, usas lo que tenés. Si haces karate deportivo, vas a pelear con karate deportivo. Ahí lo definitorio no fue la técnica, fue la actitud de quien la usó. Eh, eh, Fuiste a pelear y peleaste y utilizaste tus herramientas bien. La crítica que nosotros le hacemos, yo no digo que un Kyakuzuki no sea funcional. Yo lo que digo es que no está dentro del marco o cumple, está, pero cumple un papel muy pequeño dentro del marco técnico que nos dan los katas. O sea, para mí, para hacer karate, tenemos que estar utilizando el contexto técnico que nos dan los katas. Si dejamos ese contexto técnico, dejamos de hacer karate. Es como un idioma. Si para hablar castellano tenés que utilizar un vocabulario castellano
con la ortografía y la gramática castellana. Si yo aprendo eso y después voy y hablo en inglés, no estoy hablando castellano, estoy haciendo otra cosa distinta. No es ni mejor ni peor, es otra. Eh, y bueno, también está lo que dice Roberto Sensei, que dice, el karate deportivo tiene fecha de caducidad, los otros pueden ser de por vida. Guerrero Sensei, Jorge, podcast con Grito. Gracias, Sensei, gracias. Lo que sí tiene de excelente, como decía, es que el comité deportivo sabe exactamente lo que hace y cómo lo hace y por qué lo hace. Ahora, lo que sí está claro es que no es posible pertenecerle a la élite mundial en kata y en kumite. La especificación es tan grande, la especialización es tan grande que los atributos que te hacen puntear alto en uno no te permiten puntear alto en el otro. O sea que no es posible hacer los dos. Hay que diferenciarse, ¿no? Y estas metodologías, tanto las del kata como las del kumite deportivo, se despegan, se desprenden de la metodología de las 3K. Hacen otras cosas fuera de las 3K. Y bueno, entonces nos queda la última moda, la última corriente dentro del karate, que en el karate de habla hispana nos creemos que es algo nuevo, porque somos muy poquita gente que lo está introduciendo en los últimos años. Pero la búsqueda del karate funcional ya tiene entre 25 y 30 años. Hay gente en el mundo, especialmente en el mundo angloparlante, que viene buscando esta vía. Entonces, no es algo nuevo, no es una moda, es algo que ya está empezando a crear eh, una tradición propia, por así decirlo. Mira, Martín Fernández Rincón Sensei dice, está claro, un corredor de montaña no se entrena en pista. Justamente. Pero bueno, ¿qué es el karate funcional, Pepe? Habría dos formas de definir lo que es y qué no es, ¿no? Por ejemplo, no es todo lo que hemos dicho hasta ahora. Es esto quizás aparte del principio, ¿no? Entonces, el karate funcional lo que busca es precisamente lo que indica su nombre, es que lo que hacemos o lo que decimos pues funcione. Y usamos metodologías adecuadas para llegar a eso. Varias pilares, digamos, que el karate funcional tiene. Uno de ellos es el kata, como ya había citado Jorge, como hemos citado en otro podcast. Nos basamos en las técnicas del kata, las técnicas, las tácticas. O sea, principalmente la táctica de los katas, más que las técnicas. Porque las katas son variadas y tienen algunas características similares, pero otras son totalmente diferentes. Y apelamos, bueno, pues a utilizar la razón de lo que practicamos, ¿no? O sea, no intentamos ser razonables. Yo decía que hay una palabra que a veces debe de converger, aunque sean paralelas, ¿no? Que es que tenemos que tener conocimiento y lógica a la vez, ¿no? Es decir, un conocimiento adecuado y usarlo de forma lógica a la hora de poder destacar ese tipo de karate que busca los orígenes, ¿no? de ese karate antiguo que nosotros pensamos que se diseñó para algo muy, muy específico. Sí, como decíamos hoy, nosotros lo que estamos buscando dentro del karate funcional, en general, y dentro de la Jitsu Yutu y Kenkyukai en específico, es buscar redescubrir ese karate, ese proto karate que había, esa mezcla de Tode y de Ti, el Tode Jutsu, eso que practicaba Matsumura y esa generación. Intentamos revertir la transformación que hizo Itosu Anko Sensei, y para eso intentamos hacer un estudio sistemático y un análisis sistemático de los katas,
especialmente lo más antiguo que podamos llegar atrás, los katas más menos tuneados que podamos encontrar, ¿no? Y lo hacemos siempre desde la perspectiva de un análisis táctico, no solamente técnico, sino un análisis táctico de los katas, un bunkai, e intentar desarrollar, como no sabemos, como se perdieron en el tiempo, a no ser que, que podamos descubrir algo de lo que tiene acceso Henry, que está en Estados Unidos, en Carolina del Sur, y su familia en Okinawa. El resto de nosotros hemos perdido acceso al conocimiento, a las metodologías de entrenamiento que tenían estos guerreros de antes. Entonces, a través del análisis de los katas, a través de la identificación de cuál es el contexto técnico que tienen los katas, a través del análisis del contexto técnico, descubrir el contexto táctico de los katas. Y a través del análisis del contexto técnico y táctico, descubrir cuáles son los atributos marciales físicos, técnicos y psicológicos que es necesario desarrollar para poder cumplir estos roles, estos papeles tácticos. Cuando hemos hecho todo ese análisis, también el desarrollo de metodologías de entrenamiento que nos permitan acceder a esos niveles de profundidad, de conocimiento y de habilidad. Entonces, estamos en un proceso de redescubrimiento, de reconstrucción, de exploración. Yo siempre hago la analogía al movimiento del Renacimiento en Italia, ¿no? De todo el movimiento de los pintores, los escultores, los científicos, los astrónomos, los médicos, los músicos, todo aquello que buscaba volver a aquella grandeza cultural que se había perdido con la caída del Imperio Romano. Y en esa tarea estamos abogados. ¿Suena arrogante? Pues Pero, no lo es de la más profunda humildad. Pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hace? pero aparte que esto se hace en todas las tradiciones, incluso la historia pretende y escarbar todo lo lejos que pueda hacia atrás, ¿no? Para comprender lo que se hace. Si esto no es exclusivo de nosotros, ni del karate, ni nada, debería no serlo. Precisamente no deberíamos de ser una excepción, ¿no? Todos los que buscamos el karate funcional, sino que tendría que estar integrado dentro de nuestro karate desde que uno entra. O sea, los pintores pues buscan fuera, los arqueólogos, los científicos buscan qué pasaba, qué pasó, por qué pasa esto. O sea, es una búsqueda constante hacia atrás para mejorar lo que hay hacia adelante, ¿no? Nos podemos conformar con ese carácter que nos viene, sí, ¿no? Pero bueno, eso ya tiene que ver con la personalidad. Pero a nosotros nos apasiona y hemos descubierto cosas en karate que ni siquiera sabíamos que existían. Entonces, como vemos cada vez el karate más grande, no más pequeño, pues lo que buscamos es engrandecerlo y primero engrandecer nosotros a través de esa búsqueda. Y luego, bueno, si lo podemos aportar, pues perfecto. Pero hay un mundo ahí fantástico que solo lo puedes descubrir si te adentras en ese mundo. O sea, no es... Yo puedo decir, no, el karate es marcial, sí, pero si no practicas ese aspecto, no vas a experimentar eso. Y bueno, ahí... Y nosotros incluso ya estamos creando una nueva tradición. Claro. Digo, no es por ambición de crear una nueva tradición. Es un resultado natural de la actividad que uno hace. Ya en este momento hay un puñado de personas en el planeta que está trabajando para sacar su primer dan en Jitsu Yutui. ¿Okay? En esta nueva etapa que estamos hablando dentro del karate funcional. Y bueno, la ambición es de que esta visión del karate sea tan factible, tan plausible como la del karate deportivo o la del karate do.
y bueno, y en eso estamos, ¿no? Mira, Alejandro Cavalieri Sensei dice, ganando amigos, quiere decir que va a perder amigos con lo que va a decir. Dice, diría que el kata deportivo se transformó en esto porque los árbitros no saben de kata y mucho menos cómo se realiza en cada línea y su historia. Puntúan una coreografía que uno vende. Y bueno, siguen el reglamento, ¿no? El reglamento es único, no importa de la escuela. Se aplica el mismo reglamento para todos. Y entonces se unifican criterios y eso es el resultado. Lucho Muñoz dice, lo del frasco chiquito debe ser fuerte, te deja pistoneando. Aguante, Jorge. El frasco chiquito son unas gotitas japonesas que debe ser el negocio más malo de la historia porque lo tengo hace como 10 años. Cada vez que me resfrío me lo pongo abajo de la nariz y me destapa la nariz. Y todavía me queda un montón en el frasquito. Que ni sé ni cómo se llaman. Me las trajeron hace como 10 años. Y son buenísimas. Henry Planos dice, Sensei, gracias. Yo voy en marzo para Okinawa con mi familia para el Festival de Primavera. Sería un gusto recibirlo en mi casa. Las puertas de mi casa están abiertas para ustedes en Urasoe. Muchas gracias, Sensei. Si es posible, yo voy justo a las 2 últimas semanas de febrero en principio, pero capaz que puedo moverlo un poquito para ir en marzo. Sería un gustazo. Sería un gustazo poder visitar Okinawa y visitarte a ti, que tienes una entrada al karate que le pertenece a muy poquita gente en este planeta. Esa vía de entrada al karate. Bueno, creo que dejamos el tema bastante claro. Creo que lo tratamos con respeto y con humildad. Intentamos hablar bien y lo que nos unifica con todas las corrientes del karate. Y también levantamos las manos para decir nosotros somos una más. No somos ni la mejor, ni la única, pero pertenecemos a una corriente vivita y coleando y que está aquí y existe, y somos una corriente del karate. Pero tú las has referido antes, Jorge. Con nosotros, yo siempre me recuerdo buscando ese tipo de karate. Lo que no tenía son las herramientas. Y Jorge, siempre que hemos hablado, exactamente lo mismo. De hecho, nosotros nos encontramos buscando eso hace ya casi 15 años, si no 15. Y yo tengo compañeros con los que practico que están buscando eso también. Lo que ocurre es que ahora, como hablamos antes de los maestros, ¿no? Que a veces es el momento adecuado donde uno está ahí, no sabe por qué, y surgen las cosas, y entonces nos escuchan por primera vez, la gente empieza a escuchar a lo mejor el término funcional, que es algo muy simple, que no significa nada especial, que no es un nombre, sino simplemente es una definición. Y bueno, y empieza a pensar que es como, bueno, que se quiere inculcar una moda, ¿no? Porque, por cierto, también tenemos derechos. O sea, que no es algo de que los derechos los tienen los demás y nosotros calladitos, ¿no? Nosotros tenemos el mismo derecho que cualquiera. Y entonces, pero que lo que para los que les suene nuevo, quiero decir que les suena nuevo porque les será nuevo, pero que para nosotros no lo era. Y para la gente que tenemos alrededor, tengo alumnos de 30 años y ellos han escuchado esto desde que están conmigo. O sea, que no es algo nuevo. Lo que pasa es que ahora está saliendo a la luz porque tenemos la oportunidad y lo estamos aprovechando. Pero en realidad el karate funcional siempre ha existido. Se ha pausado en el tiempo, quizás. Bueno, tampoco hay escuelas que siempre la han practicado. Creo que lo nuevo es que lo llamemos funcional, ¿no? Quizá a lo mejor sea la palabra la que pueda confundir. Pero si alguien nos lee y nos escucha, nosotros estamos hablando de karate que ha existido toda la vida, ¿no? Que tiene una connotación a lo mejor diferente a las actuales, a las modas actuales, que eso sí sería un poquito más moda. Pero bueno, mira, cuando yo iba al parque a entrenar, que éramos como muy locos, más jovencillos, nos juntábamos un montón de gente de diferentes estilos. Y entonces salió la moda del full contact, ¿no? En sustitución precisamente a la búsqueda de ese karate que se perdió con la competición, etcétera, etcétera, que no se trajo, que se trajo un karate más de a través de, bueno, de estos maestros que vinieron de Japón, más infantil, más social, ¿no? Y se había perdido un poco ese espíritu. Y entonces, bueno, pues se especializó el karate a través del full contact
y buscaban eso, la funcionalidad. Es lo que buscaban, no le llamaban de esa manera, la llamaban full y la gente la cogió bien y lo hacían y luego, bueno, desapareció porque, bueno, al final el karate ya tenía eso, ¿no? Pero que no es, que se ha manifestado de diferentes maneras, La búsqueda ha estado ahí. pero siempre ha estado ahí. Los grandes karatecas siempre han estado en Estados Unidos, y te digo, a través de Joe Louis, de este mexicano tan famoso, Benny Urquídez. Benny Urquídez. Bueno, eran auténticos monstruos, los veías pelear y esa gente hacían karate funcional, obviamente. Bueno, nos siguen escribiendo. Roberto Bonet, Sensei, dice: excelente podcast, que te mejores, Jorge. Un abrazo. Gracias, Sensei. Un abrazo para ti también. Lucho Muñoz dice: cuando vayas a Japón en febrero, traete otras gotitas que no estén vencidas. Dice: tomá jengibre, Jorge. Dice: el que entre a la moda del karate funcional, mucho cuidado, no hay marcha atrás. Qué bien, Lucho. Y Santiago dice: qué vergüenza llegar tan tarde. A veces se complica. Mañana los escucho. Abrazo grande. Un abrazo, Santiago. Llegaste tarde. Yo tengo la tradición en mi dojo que cuando llegás tarde tenés que hacer 10 lagartijas por minuto atrasado. Así que me debes como... Yo conozco un dojo donde ya no existe el dojo, pero donde si llegabas tarde, tenías que meter en un sobrecito dinero y ponerlo en un cajoncito. La multa. La multa. Alfonso Patricio Fredes dice: en ese tiempo estaba vigente y en auge el Kenpo Karate y fueron exponentes de full contact. Sí, hubo un montón de gente que estuvo dentro del Kenpo Karate de Parker Sensei. Bueno, Santiago dice: sí, ya me la veía venir. Bueno, lo que les quiero informar de un pequeño cambio estructural para mí es que me he atrasado un par de veces en publicar el podcast, el audio del podcast, los domingos. Así que para institucionalizar algo que ya vengo haciendo en la práctica, les informo que de ahora en adelante el audio del podcast va a salir los lunes. ¿Ok? Así que este video queda aquí en YouTube, queda aquí en nuestra página de Facebook. Está siendo emitido por 2 canales de YouTube en este momento. Está siendo emitido por el canal de Podcast Dojo y por el canal de Karate Funcional. Y queda en los 2 canales para quien desee verlo. También, bueno, sale en audio por todas las plataformas de audio como Evox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Así que los invito a compartir con sus amigos, ¿no? Hacerlos saber de nuestra existencia, mandarles enlaces, compartir nuestro material para que nuestra palabra, nuestro podcast llegue cada vez a más gente. Así que de ahora en adelante el podcast es publicado los lunes. ¿Tá? Y Santiago nos manda un último, Lucho nos manda un último saludo. Dice: Santiago el martes hace las lagartijas como parte del examen. Sí, el martes tienen examen en Dojo Lomas, allá en Uruguay, y Santiago participa. Bueno, sin más, les mando un abrazo y nos vemos el sábado que viene. Hasta luego.